Ya hemos orado, así que es tiempo de avanzar, ¿sí? Presten atención. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios que el prestar atención es mejor que la gordura de los carneros, dice. En la época de que se escribe esto en Primera de Samuel, se ofrecían animales al Señor y dice que el Señor dice, el prestar atención es mejor que la gordura de los carneros. O sea, no importa, lo que más Dios quiere es que prestemos atención. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, hoy yo voy a hablar del versículo 5 y 6 nada más, pero le voy a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así, porque tenemos que entender que esto tiene un contexto, la palabra de Dios siempre tiene un contexto, o sea, yo no puedo agarrar un pasaje, solamente un versículo de la palabra de Dios y decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No. Tengo que leer el contexto de qué está hablando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos, está hablando de los pastores, ruego a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Bueno, ahí el apóstol Pedro definitivamente, él sí era un testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y esto decía el apóstol Pedro, porque imagínense que él pudo ver al Señor Jesucristo glorificado. ¿Por qué? Porque se acuerda que subió a un monte y que ahí se apareció Elías, Moisés y Jesús en una función. Y yo ya vi esto, yo ya lo vi con mis propios ojos, dice el apóstol Pedro, versículo de la participante de la gloria que será revelada, pero yo ya pude ver. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, eso es lo que los pastores tenemos que hacer, cuidando de la iglesia, pero no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Esto es muy importante, la Biblia nos recuerda que estar en una posición en la iglesia no es por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con ánimo pronto. Y otra cosa que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, cuidado con esto, dice, no hay que enseñorearse, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, vosotros, cuando aparezca Él por segunda vez, estábamos hablando de luego, Él estuvo con nosotros, pero ahora por segunda vez, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bendición para aquellos que servimos a Dios, aquellos que trabajan. Imagínense las maestras de la escuela dominical ahora están ellos apacentando a la pequeña grey, a los corderitos, no a los corderos, sino a los corderitos, están ahí trabajando y ellos van a recibir esta corona incorruptible de gloria, así como los líderes de grupo pequeño, los que trabajan con los jóvenes, todos ellos van a recibir la corona incorruptible de gloria, aquellos que disipulan. Versículos 5 y 6, hoy vamos a hablar de estos dos versículos. Igualmente, es decir que así como le estoy diciendo a los pastores, también ahora a ustedes, dice el apóstol Pedro, igualmente, y ahí habla específicamente a los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? No vamos a decir cuántos, levanten la mano porque vamos a tener un problema. Estamos ya en el mes de la juventud. Va a haber asado, entre paréntesis, en el día de la juventud, pero hoy vamos a comer fideo a la carbonara, de lujo. Estira este fresquito. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Va a ser el tema de hoy. Porque miren lo que dice la Biblia, versículo 5. Dios resiste a los soberbios. Esto está escrito así en dos líneas en su Biblia, ¿verdad? En una forma, porque esto está en Proverbios también. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, considerando esto, dice el versículo 6,
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, el Señor, os exalte cuando fuere tiempo. Miren, hace muchos años aprendí que para ser un gigante en la vida, primero tengo que doblar mis rodillas antes de ponerme de pie delante del gigante del universo, del gigante del Señor Jesucristo. Y el único que es gigante en los cielos va a ser siempre Él. Y cada mañana lo hago de todo corazón. Cristo toma lo roto, Cristo toma lo desgarrado, Él lo pule, Él nos pone quizás muchas veces en el desierto, pero ahí nos nombra capitán en la tormenta. No sé cómo estás pasando vos estos días, pero a veces Dios nos nombra capitán en la tormenta. Y Él cura nuestras heridas, Él sana nuestras almas y Él nos envía con su armadura, la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, a matar gigantes. Voy a decirles, queridos, que muchas veces tuve miedo, muchas veces, frente a estos gigantes, pero jamás me mantuve asustado. He peleado con muchos Judas. He peleado con muchos Judas. Pero sabía que ellos solitos se ahorcan. Y al contrario, siempre estuve ardiendo con pasión, con emoción. Y eso es como una reacción, a veces digo yo, involuntaria, que rompe mi voluntad justamente y normalmente lo que hace en mi vida es doblegarme. La voluntad no se rige por la altura de tu corazón, sino por la fortaleza que tenés en medio de las crisis en el espíritu humano. Y cada día somos más los que escuchamos la voz de Dios. Cada día somos más los que decimos voluntariamente, Señor, hágase tu voluntad. Señor, heme aquí. Listo para la batalla, en la primera línea, victorioso, porque somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Así que te pido, querida hermana, querido hermano, te pido que te rodees de gente humilde, que son gigantes espirituales. Y quiero contarles que uno de esos momentos más impactantes que tuvo la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un momento antes de entrar a la última cena del Señor. Cuando entraron ahí, antes de comer, ya estaban ahí los platos. No sé si estaban calientes, fríos, no puedo saber. Pero estaban todos los platos ya todos servidos, iban a cenar. Entran todos normalmente. Los judíos hacen algo al entrar que es asearse, lavarse las manos y los pies. Los apóstoles entraron para lavarse los pies. Nadie había para lavarle los pies. Así que se miraron entre ellos, nadie dijo yo voy a lavarte el pie, así que nadie dijo eso. Pero el Señor Jesucristo tomó un delantal, se puso, se ciñó, trajo una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El apóstol Pedro dijo, no, el mío no, mi pie no. Imagínense, dice Pedro, en su corazón, ¿verdad? Él no dijo esto, pero dijo en su corazón. Aquel hombre que me va a lavar los pies paró las tormentas. Una vez estaba yo pescando y no salía nada,
y me dijo, tira la red del otro lado, y se llenó la barca de peces. Este mismo caminó sobre las aguas, y cuando yo me hundía, él me estiró. Cuando yo le pedía socorro, él vino. Este mismo resucitó a un joven. Este mismo estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Él me va a lavar los pies, pero por favor no, dijo Pedro. No puede ser que el Mesías, y ellos creían que él era el Mesías, no puede ser que él me lave los pies. Así que bueno, finalmente el Señor Jesucristo le dijo, si yo no te lavo el pie, no vas a tener lugar en el reino de los cielos. Así que Pedro le dijo, no me laves sobre el pie, lávame todo. Pero bueno, esto es lo que pasaba en aquel momento, allí en el aposento alto, antes de la cena, en el mismo lugar donde se iba a celebrar la cena del Señor. No hace falta entender ahora en 1 Pedro capítulo 5, cuando él dice, Dios resiste a los soberbios, capítulo 5, versículo 5, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hace falta entender por qué Pedro está diciendo esto, cuando aquella vez él no quería que le laven los pies, y el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Mostrándole que para ser el buen pastor, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, tenían que ser humildes y lavar los pies. ¿Verdad? Él estaba entendiendo, y Pedro nos está diciendo lo mismo en este lugar. Él se está acordando de lo que pasó en aquel entonces. 3 veces en estos 2 versículos, él hace referencia a la humildad. Se le había grabado a Pedro en el alma eso de la humildad. Ya le dijo a los ancianos en los versículos anteriores que deberían ser humildes, que no estén buscando ganancias deshonestas, que no se pongan ustedes a mandar como los mandones de la congregación, que no usen su posición como la autoridad de la iglesia para enseñorearse del rebaño y la altivez, sino para guiarlos con humildad. Él dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste. Pero ahora Pedro va a aplicar el mismo principio a toda la iglesia, y a medida que avanzamos a través de estos versículos se van a dar cuenta que hace una pregunta. Y uno se puede hacer esta pregunta hoy. ¿Qué es exactamente la humildad? ¿Qué es exactamente la humildad? ¿Qué es la humildad genuina? Porque hay falsa también, ¿eh? Hoy voy a hablarle unos minutos sobre eso. Y así comenzamos nuestro estudio haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es la humildad? ¿Ya tienen todo? Anoten. Ahí va. Podemos traer de este texto algunos principios que definen lo que es la humildad. Algunos principios que definen lo que es la humildad. Y el primer principio es este. La humildad es una actitud de respeto. ¿Están anotando? Dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujeto a los ancianos, a los pastores, sobre todo aquí habla de ellos, pero también habla de las personas mayores. Voy a hablarle un minuto sobre eso. Y aquí la exhortación está dirigida a un grupo de jóvenes en la iglesia y le pide que se sometan a los ancianos. Y en el contexto comienza la oración con un adverbio a sí mismo, o igualmente, dice ahí versículo 5, lean ahí, igualmente jóvenes están sujetos a lo igualmente, así que es un nexo con con los anteriores versículos. El entorno textual de inmediato debe ser referido a ejercer el oficio de pastor, y para los que fuera la exhortación, ahora fue para los pastores, sean humildes, y ahora le dice a los jóvenes, jóvenes, ustedes también, sean humildes. Pero también es una referencia al respecto que se debe tener a quienes son mayores de edad, como Dios había establecido. Mira lo que dice
Levíticos 19:32. Anoten ahí, yo les leo, pero lean, escriban ahí. Levíticos 19:32. Uno dice, ¿dónde dice pastor eso? Ahí, miren lo que dice la Biblia. Delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano. Te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así que, señores, no le invento nada. Hay que respetar y honrar el rostro del anciano. Esa exhibición de respeto hacia los ancianos es lo que Pedro, el apóstol, está demandando, y que él conocía muy bien la ley del Antiguo Testamento, y para él constituía un reconocimiento de las bendiciones de Dios en la longevidad y de la sabiduría que tienen aquellos que ya tenemos unos cuantos años más que jóvenes. Así que se refiere al mandato en relación a los ancianos como líderes de la iglesia local. Los jóvenes deben mostrar subordinación voluntaria a ello. Y le podemos ver en Hebreos 13:17, anoten este pasaje muy importante, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, los pastores, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. He escuchado quejas de muchos pastores de su congregación. Yo no me quejo. Doy gracias a Dios por todos ustedes. La verdad que sí. Doy gracias a Dios. Bueno, aunque la exhortación aquí cabe para todos, se dirige a los jóvenes. Escuchen esto. Los jóvenes, levanten la oreja. Estamos en el Día de la Juventud, así que dice, no estamos todavía en el Día de la Juventud, pero estamos en el mes de la juventud. Y así que me dirijo a los jóvenes, porque por su condición natural, los jóvenes son los menos dispuestos a someterse y a subordinarse, generando normalmente conflictos en muchas ocasiones. Y Pedro nos está enseñando que los creyentes más jóvenes deben someterse a los mayores. Eso es lo que nos está enseñando. No solo debido al respeto por su edad, sino también al respeto por su madurez. Así que, ahora, la verdad que no todo creyente, escuchen lo que le voy a decir, no todo creyente de edad avanzada es un creyente maduro. ¿Quieren que le repita esto? No todo creyente de edad avanzada es un creyente maduro. Pero la demanda de Pedro es respetarlos, respetar a todos los ancianos. Así que es interesante ver que la palabra para jóvenes no tiene así un artículo definido en el griego. Esto no dice que es un concepto, como no tiene un artículo definido en el griego, es un concepto general. Así que cuando dice a los jóvenes, en realidad se está refiriendo a la gente joven, a todos los jóvenes. Así que el mandato es para hombres y mujeres jóvenes de la congregación. A ellos le está hablando. Y Pedro nos está diciendo que una de las formas que se muestra humildad en la iglesia es cuando los creyentes más jóvenes son respetuosos de los creyentes que son mayores. Y eso es un problema en el día de hoy. Es así. Es un problema en cada generación. Los cristianos más jóvenes tienen ideas. Los cristianos más jóvenes tienen deseos. Los cristianos más jóvenes tienen planes apasionados.
y tienen el deseo de construir nuevos ministerios y hacer las cosas de otra manera. Y es fácil para los cristianos más jóvenes atropellar, dejar atrás a los más mayores o a la generación anterior. Y la humildad, queridos hermanos, se define por el respeto hacia las personas mayores. Y aquí está el texto, justamente. Pedro, en este texto, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, invita a los cristianos más jóvenes a respetar a los mayores. Es decir, le dice, muestren humildad hacia los cristianos mayores que fácilmente se pueden quedar atrás. Y quiero decirle finalmente, como dice allí en el texto, la humildad es una actitud de respeto. La humildad es una actitud de respeto. Y tenemos que tener cuidado nomás, queridos hermanos, y esta parte quiero que presten mucha atención. Escuchen lo que les voy a decir y ustedes se van a imaginar quizás personas alrededor de ustedes que estén haciendo esto. Miren, tenemos que tener cuidado con la falsa humildad, que muchas veces lleva a algo que se llama la manipulación. Se muestran algo que no son. Ay, qué humilde que parece porque tiene una otra detrás. Por ejemplo, en la Biblia los fariseos hacían caridad y oraban en público. Y dice Mateo capítulo 6, para ser vistos por los hombres. Eso no es humildad, ¿eh? Ellos querían que los hombres, wow, qué humilde. Y esto es un ejemplo de narcisismo encubierto. Apláudame. Hay algunos que están desesperados por tener me gusta en el Facebook. Hacen lo que sea. En el Instagram o en TikTok, ¿verdad? Facebook ya no se usa tanto, ¿verdad? Pero en mi edad habla de mí, ¿verdad? Narcisismo. Narcisismo encubierto. Miren, la humildad de esta clase, que es falsa, a veces es una máscara de su ego. ¿Escuchaste? Es una máscara de su ego. Hay muchos casos en la Biblia, entre paréntesis, pero me recuerdo de otro que era Saúl. Saúl tenía que esperar a Samuel para hacer un sacrificio a Dios. Samuel era el sacerdote, pero Saúl que era el rey de Israel, ¿verdad? Pero él tenía que esperar al sacerdote, no era función suya a ofrecer un sacrificio a Dios. Y además, Dios le había dicho de que cuando entre y vaya a la guerra, él tenía que matar a todos los animales, no quedarse con ninguno y también no quedarse con el dinero del botín de aquello. Dios le había dicho eso porque estaba probando el corazón de Saúl. Y Saúl entró a la guerra y ganó la guerra y ganó la batalla. Pero de repente dijo, miran por todos los animales esto, ¿para qué le vamos a matar? Me voy a quedar con ellos. Y cuando viene Samuel y lo ve a él ofreciendo un sacrificio a Dios, le dije, che, pero yo escucho la balada de las ovejas allí. ¿Qué pasó? No era que tenías que matarlos a todos. ¿Saben lo que él dijo? Él dijo, lo que pasa es que yo vi unos cuantos animales muy lindos y mi deseo, atiendan lo que él dijo, era ofrecer lo mejor de los animales a Dios. Espiritual, eran bastante espiritual. En realidad él se quería quedar con todos los animales y con todo el botín, ¿verdad? Pero realmente él le dijo así a Dios,
Y le dijo a Samuel, entre paréntesis, ¿verdad? Quiero sacrificar lo mejor al Señor. Y claramente esta falsa humildad estaba disfrazado de devoción espiritual y deseo de sostener simplemente su imagen. Queridos hermanos, tengan cuidado con aquellos que se disfrazan de devoción espiritual. Entran aquí en la iglesia con una aureola ya así, tipo le brilla todo, lo increíble. Y al salir de aquí, en la esquina nomás le pasa a alguien y ya le mandan a la China, le gritan al árbitro de fútbol. Ese es un tema. Al director técnico, bueno, ahora estamos de festejo, ¿verdad? La selección clasificó. Así que estamos todos felices. Pero otros, dicen de todo, pero vinieron el domingo a la iglesia como si fuera que eso les hace santos, ¿verdad? Pura aureola, pero de verdad al salir de aquí están viviendo una vida de pecado. Y otra persona que a mí me llamó mucho la atención fue Judas Iscariote. Judas Iscariote le criticó a María, la hermana de Marta, que había tenido un perfume caro, un perfume muy caro, que lo rompe y le pone a los pies del Señor Jesucristo. Y Judas Iscariote hace un comentario ahí y dice, la verdad que no está bien lo que está haciendo esta señora, porque hubiera sido mejor que el precio de este perfume lo vendiera, ¿verdad? Y que con eso podamos dar de comer a los pobres. Me pareció muy loable Judas Iscariote. Y ustedes saben que él robaba del dinero. Y el Señor Jesucristo también sabía que él robaba, entre paréntesis, ¿verdad? No crean que él no sabía, ¿verdad? Entonces, Judas, dice la palabra de Dios, ese dinero podría haberse dado a los pobres encubriendo con esta táctica sus verdaderas intenciones. Entre paréntesis, hay un término en inglés que se llama gaslighting espiritual, que lo que hace es manipular la culpa, haciendo que te sientas culpable. Y esto pasa, ¿eh? Pasa entre hermanos, pasa entre matrimonios, entre paréntesis. Además, distorsionan la enseñanza, usan versículos bíblicos fuera del contexto para justificar su comportamiento. Dicen, debes honrar a los líderes espirituales, así que no podés cuestionarme, por ejemplo. Puede decir el pastor. Intentan controlar emocionalmente a su víctima, crean emociones negativas en ellas, diciéndole que lo que están sintiendo es una falta de fe, te falta fe. Si te sentís mal, le dicen, es porque no confías lo suficiente en Dios. Y quiero decirle que este tipo de personas, ustedes, queridas hermanas y hermanos, deben ponerles límites, porque son personas manipuladoras. Y es falsa la humildad. Así que, en segundo lugar, ahí voy. La humildad es una actitud de sumisión. En segundo lugar, la humildad es una actitud de sumisión. Pedro dice, y todos sumisos unos a otros. Menos el pastor. No, acá está el pastor también. Todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. La sumisión demandada a los jóvenes es como se aprecia en esta frase y es extensiva a todos porque es una expresión de humildad. Pedro dice claramente a todos deben estar revestidos, ceñidos con este vestido que se llama la humildad. Y de otro modo se hace visible que esa no es una virtud tuya.
Y quiero decirles que a veces me entristece cuando alguien despectivamente habla de otro hermano. Y más cuando ese alguien es mayor. Generalmente prejuzgan. Generalmente es una muestra de poca humildad. Porque la Biblia dice, someteos unos a otros en amor. Y acá también la palabra de Dios dice, sumisos unos a otros. La palabra traducida y todos, este es un principio, es un mandamiento del Señor a través del apóstol Pedro para enfatizarlo. Este mandamiento es, escuchen bien, para todos nosotros. Esto de revestir una humildad es para todos nosotros. Revestíos de humildad, dice la palabra de Dios. El verbo revestirse aquí significa literalmente hacer un nudo o un lazo. Es lo que hizo el Señor Jesucristo, escuchen. Él se ciñó los lomos, dice la palabra de Dios, con una manta y lavó los pies de sus discípulos. Y eso es lo que dice acá, revestidos de humildad, cíñanse los lomos de humildad. Y esta palabra hace referencia a ponerse el delantal de sirviente y atarlo a tu lomo, ¿verdad? Y esto es lo que hizo Jesús realmente en aquel momento. Dios tiene un delantal hecho a tu medida. ¿Escuchaste? Dios tiene un delantal hecho a tu medida, solo para vos. Así que tenemos que mostrar responsabilidad, ponernos el delantal y servir a los demás. La humildad, como la santidad, no es una opción del creyente. Le repito, la humildad, así como la santidad, no es una opción para el creyente, sino la única forma de vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Juan capítulo 13, versículo 13 al 15 dice el Señor Jesucristo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, dice el Señor Jesucristo. Me llamás maestro y Señor, parece poco humilde el Señor Jesucristo. Y me decís bien, porque yo lo soy, dice el Señor Jesús. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice versículo 15, os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Hay alguna duda sobre que tenemos que ser humildes? ¿Hay alguna duda que el Señor Jesucristo nos dejó este mandato, que tenemos que ser humildes? Voy a seguir con este tema porque todavía no terminé. Y aquí en el versículo, cuando dice, sumió revestido del amor, porque Proverbios 3:34, el pasaje, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero también está acá Pedro nombrando el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 5 de primera de Pedro dice esto. Para el incrédulo, para el que no es cristiano, este principio habla de una necesidad de humillarse a sí mismo, para admitir primero que nada, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para ser un cristiano? Lo primero que tengo que hacer es admitir que yo soy un pecador. Porque si yo no admito que soy un pecador, ¿para qué necesito un Salvador? ¿Para qué necesito un Salvador? Así que lo primero que tengo que admitir, y ya me tengo que humillar porque me tengo que reconocer pecador. Así que la primera cosa para los verdaderos cristianos es admitir la necesidad de humillarte, admitiendo justamente tu pecaminosidad. Y en segundo lugar, la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque yo no necesito de nadie. Yo puedo irme solo al cielo. Puedo decir eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 y 22 que ninguna cosa pecaminosa va a entrar en el reino de los cielos. Y si yo tengo pecado,
No voy a entrar en el reino de los cielos. No vas a entrar en el reino de los cielos. Por más que vos te creas una súper buena persona, algún pecado seguro que cometiste. Alguna vez, aunque sea de chiquita, le mentiste a tus padres, le mentiste a alguien, ni en boca hiciste algo, todo mal. Copiaste en los exámenes. Y le dijiste a Rosa, no, por favor, yo. Y cosas más graves también hiciste. Así que lo primero que tenés que hacer es admitir tu pecaminosidad. Tenés que humillarte y decir, si yo soy pecador y no puedo entrar al cielo, ¿qué necesito? Un Salvador. Porque solo no puedo llegar al cielo, necesito un Salvador. Y ese Salvador es alguien que te ama, murió por vos en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando vos entendés eso, allí vas a entender que ese amor fue por vos. Porque el Señor Jesucristo pudo decir allí en la cruz, no es mi culpa, no lo pagaré, es culpa de él o de ella, que vayan al infierno y paguen por su pecado. Pero él no hizo eso. Él dijo, yo lo pagaré. Y quiero decirte, querida hermana, querido hermano, querido amigo que estás hoy, quizás por primera vez en la iglesia, que Él lo hizo por vos. Él sabía lo que ibas a sufrir en el infierno eternamente y derramó su sangre para darte vida eterna. Murió y estuvo colgado 6 horas. 6 horas. El creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, tu creador, moría para que vos tengas vida eterna. Y quiero hacer una oración ahora para luego terminar ya más adelante. Quiero que cierres tus ojos y le digas allí al Señor Jesucristo muchas gracias. Quiero que le digas así. La salvación exige humildad y arrepentimiento. La salvación exige perdón y confesión. La salvación exige humillación y entrega. Quiero que le digas a Jesús, Señor, yo me entrego. Te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús. Y hoy te acepto como mi Salvador porque, Señor, sé que solo no voy a llegar al cielo. Te necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta oración lo hiciste de corazón, Dios te escuchó. Y si Dios te escuchó, Él te salvó. Amén. Qué gusto. Qué gusto saber que Él nos salva. Para nosotros los que somos cristianos, este principio general nos habla de reconocer nuestra propia indignidad para servir a Dios. Reconocer nuestra necesidad diaria de la gracia de Dios y depender de la gracia de Dios para ponernos ese delantal de servicio y convertirnos en una bendición en la vida de todas las personas, de todos los demás. Hay un comentarista cristiano que escribió sobre este pasaje de 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6 lo siguiente. ¿Sabe qué debería ser la iglesia? ¿Sabe lo que debería ser la iglesia? Por definición, una iglesia debe ser una reunión de personas humildes que hablen consecuentemente con su vida. Una iglesia llena de individuos arrepentidos que reconocen su pecaminosidad y su absoluta dependencia de la gracia de Dios, que no tienen nada de qué jactarse, que comprenden la imposibilidad de la autoayuda, que confían solo en Cristo para salvarnos y perdonarnos y usarnos y hablar a través de nosotros. Y con esta actitud estamos listos para decir, Señor, gracias por dejarme usar ese delantal de siervo. Estoy absolutamente satisfecho de eso. Y el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
Y ahí humillarse tiene que ver con la subordinación o sujeción, de modo que el cristiano debe vivir sujeto a Dios, dependiendo íntegramente. Escuchá lo que te voy a decir. El cristiano tiene que depender íntegramente del Señor. Él dijo, el Señor Jesucristo en Juan 15 dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, tu dependencia tiene que ser íntegramente de Él. Dios es infinito, el hombre es ilimitado, Dios es omnipotente, el hombre es débil, Dios es santo, el hombre es un pecador. Y por todo eso tenemos que tener entendimiento, conciencia en tu cabeza, te tiene que entrar, de quién es Dios y quiénes somos nosotros para que vivamos a disposición de Él y obedezcamos a Él, glorificándole a Él. Y para eso es preciso tener humildad. Para ser un buen creyente es necesario tener humildad. No hay otra forma. Y Pedro usa esta referencia del Antiguo Testamento, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Poderosa mano de Dios. Se refiere al control soberano que Dios tiene sobre las circunstancias de la vida, derrotando a los enemigos de su pueblo, porque eso conocía el apóstol Pedro. Él había visto lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué, cumpliendo sus promesas y poniendo que esas promesas sean realidades en la vida de sus amados. Y cuando Pedro escribe que estamos bajo la poderosa mano de Dios, esto hubiera sido increíblemente alentador a los creyentes que en esa época en que Pedro está escribiendo eran perseguidos y estaban sufriendo. Y note que Pedro no le está diciendo que están aplastados bajo el poderoso pie de Dios, porque tranquilamente podría decir eso, ¿verdad? Él le está diciendo, no, Dios no te está presionando sin piedad. Estamos bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios cumple sus promesas, sus propósitos, y eso se manifiestan visiblemente en victorias visibles. A veces también en aflicciones y pruebas que Él permite para darte después algo mejor, como sucedió por ejemplo con Job. Y dice, y aquí está su promesa soberano. Miren lo que dice 1 Pedro 5, 6. Al final, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. ¿Escuchaste eso? Para que Él os exalte cuando sea tiempo. Ser exaltado en este contexto se refiere a un cambio donde la situación se convierte. Ahí está. Se invierte por completo. Es decir, ahora estoy en esta situación y Dios invierte tu situación. ¿Cuántos quieren eso, que Dios invierta su situación, Señor? Ya hace tiempo. Una inversión de la desgracia en gracia o en alegría, del problema o del sufrimiento, de las dificultades, del dolor. La bendición es que Dios responde a la humildad. Escuchen lo que le voy a decir porque a veces nadie me quiere escuchar. La realidad es que Dios responde a la humildad con la exaltación, pero a su tiempo. El tiempo de Dios no es tu tiempo. No es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Y Dios sabe por qué su tiempo es este o es aquel, porque Dios tiene su tiempo. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, no va a haber más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo tiene su tiempo, va a pasar esto. Y Pedro nos recuerda que siempre sucede, siempre sucede, siempre sucede en el momento adecuado de Dios. Pero siempre sucede. ¿Escuchaste? No sé qué estás pasando, pero eso siempre sucede en el momento adecuado de Dios.
Y ya que sucede en los tiempos de Dios, siempre es el momento adecuado cuando Él hace ese milagro. Nunca va a ser demasiado temprano y nunca va a ser demasiado tarde. La humildad es estar dispuesto a esperar el tiempo de Dios y mientras esperamos ese tiempo, estar bajo el control de su poderosa mano. ¿Podemos hacer eso? Un autor escribió de esta manera, escuchen con atención. La vida no es una línea recta que lleva de una bendición a la siguiente bendición y finalmente llegamos al cielo. La vida es un camino sinuoso con un revés tras otro. Y el objetivo de las historias bíblicas de José, de Job, de Esther, de Ruth, es ayudarnos a sentir en nuestros propios huesos, no solo saber en nuestras cabezas, sino en nuestros huesos, que Dios está con nosotros en todos esos giros extraños de la vida. Dios no solo aparece después del problema y lo limpia, Él está trazando un camino y maneja nuestros problemas con un propósito de largo alcance para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Y esto es la humildad, es una actitud de respeto y es una actitud de sumisión. Y también quiero decirle cómo funciona la humildad. Vamos rápidamente, tenemos 4 o 5 minutos más. La humildad funciona de una forma extraordinaria. Cuando sus demandas se vuelven secundarias, cuando tu demanda, yo quiero que esto me pase, o yo quiero que me des esto, se vuelven secundarias. Dice que ahí ocurre la humildad. Cuando nuestras demandas se vuelven secundarias. Maridos, amad a vuestras esposas. Cuando tu demanda se vuelve secundaria, tu esposa se da cuenta que vos la amas. Y esposas, amad a vuestros maridos. Cuando tu demanda, querida esposa, respeten a su marido, se vuelven secundaria, quiere decir, preguntarle a tu marido y te va a decir ella, que realmente le amas. Así que, cuando tus demandas se vuelven secundarias. En segundo lugar, cuando tu disposición es amable. Recuerde, este es un mandamiento para todos los miembros de la iglesia, tanto jóvenes como mayores. Los delantales son para todos los creyentes, así que átese uno y haga eso realmente. Hay que eliminar la mezquindad, hay que eliminar la codicia, hay que eliminar la competencia. La humildad, queridos hermanos, en la iglesia tiene que ser el aceite del engranaje en la iglesia de Dios. Así que esto es muy importante. Y en tercer lugar, cuando nosotros hacemos funcionar la humildad, también cuando nuestros deseos son adaptables. En pocas palabras, no nos vamos a adelantar a Dios. Nos vamos a someter firmemente al ritmo de Dios. Nos negamos a exigir que su tiempo coincida con nuestro tiempo. Él no solo nos guía nuestros pasos, nos permite que dirija nuestras paradas también. Porque a veces Él te dice, para un rato. El creyente que camina con el Señor vistiendo un delantal bordado, con la palabra así en su delantal, grande así, humildad. Ese creyente es el que espera el tiempo de Dios. Ese es el creyente que depende de la gracia de Dios. Y en el tiempo de Dios, a ese creyente le llega el alivio. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser el próximo mes, pero llega y llega al fin. Voy a la conclusión. Esta es la parte que a todos les gusta. Bien, pastor, ya te va. Porque me hicieron señal de que el video ya está listo y que entonces tengo que terminar. No es por eso. Conclusión, ahí vamos. Acá algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a mantenernos humildes para
ello debemos saber que la palabra de Dios dice al respecto. Primero, no vale altanería, no vale la arrogancia con Dios. Y así dice el salmista, porque tú salvarás, dice el salmista al Salmo 18, 27, tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. ¿A quién le va a humillar? A los que no son humildes, a los ojos altivos, dice. No cabe duda que el Señor, en segundo lugar, atiende al humilde, porque Jehová es excelso. Miren este pasaje de la Escritura. ¿Ustedes creen en la Biblia? ¿Sí? ¿Creen en Dios? ¿Y le creen a Dios? Y estas promesas son para ustedes. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién la atiende Dios? Al humilde. Dios la atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Salmo 138, 6. Humilde de espíritu. Dice la palabra de Dios. Como dice el profeta Isaías, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 12. Este es el humilde. Y el mismo Señor dice también, el mismo Señor Jesús enseñó las consecuencias que acarrea una conducta orgullosa del que quiere enaltecerse a sí mismo. Porque dice la palabra de Dios, Mateo 23, 12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Escuchaste? Será humillado. El que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esto es lo que va a suceder realmente, tristemente, a quien busca la atención y al que busca las alabanzas humanas. Y estas son razones suficientes para que cualquiera decida revestirse de humildad. La gracia que sostiene el servicio en la iglesia se otorga a los humildes. Y la bendición divina, escuchen lo que le voy a decir, porque esto le llama la atención siempre. Las bendiciones divinas están reservadas para los humildes, mientras que en cada vez se pone más lejos de los orgullosos. Y a los humildes que respondan a la invitación de Mateo 11:29, donde dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Yo, dice el Señor Jesucristo, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Yo quiero ser este. Quienes responden a esta invitación y se someten a la voluntad de Dios, confían y a estos Dios le da su gracia que promete en su palabra. Y esta es la razón por que el apóstol nos exhorta. Este versículo, necesitamos humildad necesaria. Es maravilloso. Tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él, pidiendo que Él nos conceda la gracia. Quiero preguntarles, ¿estamos listos para pedir a Dios que nos haga realmente humildes? Y termino con esta frase. Podemos vivir sin miedo al mañana, al vivir vidas en verdadera humildad y sometidos a un Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.